bienvenidos a otra clase de principios de derecho constitucional y derecho administrativo. Hoy vamos a ver la reforma de 1994 de la Constitución Nacional Argentina. La reforma de 1994 se genera cuando se decide reformar la Constitución Nacional. El Congreso envía el proyecto de reforma con una peculiaridad, un núcleo de coincidencias básicas, el cual se acordó en el Pacto de Olivos, entre los expresidentes Menem y Alfonsín, donde se estableció que había conjuntos de derechos que debían votarse de forma agrupada, no pudiendo votar por la afirmativa o negativa de forma individual sobre estos derechos. El resultado de la reforma constitucional de 1994 fue que se realizaron varios cambios e incorporaciones. Entre los cambios podemos ver que están las facultades de las provincias, donde se les permite firmar tratados internacionales a las mismas, cambios en el sistema electoral y periodos de mandato de los cargos electivos, tanto en diputados, senadores, presidente y vicepresidente. También se incluye la reelección inmediata al mandato anterior y la eliminación del requisito de ser católico para poder ser presidente de la nación. También se modificaron facultades del Congreso, dando la posibilidad de delegar competencias al Poder Ejecutivo y analizando decretos de necesidad y urgencia que se le van a permitir al presidente de la Nación. También se crearon nuevos órganos constitucionales, como la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Jefatura de Gabinete, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público. Por otro lado, lo que más le interesaba a la población era lo relacionado con los nuevos derechos y garantías, dentro de los cuales podemos identificar los contenidos en el artículo 36, que criminalizaba los golpes de Estado de cualquier tipo, los derechos contenidos en el artículo 37, que establece que el voto será ahora universal, igual, secreto y obligatorio, dando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la participación política. También el artículo 38 va a hacer hincapié a la libertad para la creación de partidos políticos y dirá que el Estado va a sustentar su actividad económica. El artículo 39 incluyó el derecho a la iniciativa popular, donde los grupos ciudadanos que pudieran juntar firmas del 3% o más del padrón electoral pueden presentar proyectos de ley que el Congreso va a estar obligado a tratarlos en las sesiones. También el artículo 40 incluyó la consulta popular, que podía ser vinculante o no vinculante. La vinculante cuando se trata de proyectos de ley consultados por el Congreso o el Poder Ejecutivo, o cuando son otras propuestas del Poder Ejecutivo que no tienen que ver con proyectos de ley, van a ser no vinculantes. También tenemos la incorporación en el artículo 41 de la inclusión de derechos ambientales y la protección del medio ambiente. En el artículo 42 se va a establecer la protección de los consumidores y usuarios. Luego, en el artículo 43, se incluyen las garantías de amparo, amparo colectivo, habeas corpus y habeas data, que son todas medidas específicas que veremos más adelante, que lo que buscan es proteger y asegurar nuestros derechos como ciudadanos y como individuos frente al Estado o frente a la violación de los derechos por particulares. El artículo 75, inciso 17, reconoció a los pueblos indígenas argentinos, y el artículo 75, inciso 23, la obligación del Estado en protección de niños, niñas, ancianos y ancianas. El artículo más importante, que es el que amplía la cantidad de derechos protegidos, es el artículo 75, inciso 22, que va a incorporar tratados de derechos humanos al plexo constitucional, otorgando la jerarquía constitucional a los agregados en el texto y a los que cumplan con el proceso indicado para obtener la jerarquía constitucional. Va asimismo a reordenar las normas que se encuentran en la Constitución y en el orden normativo argentino, estableciendo una nueva forma en la pirámide normativa, donde la Constitución y los tratados de derechos humanos van a estar en primer lugar. En segundo lugar, todos los tratados de derechos humanos
que no tienen jerarquía constitucional, luego los tratados de integración y concordatos con la Santa Sede, luego van a seguir las leyes nacionales, luego los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y luego resoluciones de entidades nacionales. Luego esta estructura se va a replicar, pero en lo que tiene que ver con las provincias y con los organismos municipales. Es decir, que por debajo de todo lo que tiene que ver con la normativa nacional van a ser las constituciones provinciales y van a seguir bajando de la misma forma de lo que mencionamos recientemente.